Bienvenidos al posgrado en Sostenibilidad, Ambiente y Energía Renovable. Este es el curso de Geotermia, Unidad 4, Capítulo 5, Riesgos de proyectos geotérmicos. Mi nombre es Nancy Chacón. Agradecemos respetar los derechos de autor de esta presentación. Riesgos de los proyectos geotérmicos. Diversos factores de riesgo influyen en el interés de los inversionistas y el financiamiento para proyectos geotérmicos. Estos proyectos comparten riesgos comunes con otros tipos de tecnologías de plantas eléctricas conectadas a la red, como la finalización del proyecto, el mercado de comercialización, la operación y la regulación del mercado eléctrico. Sin embargo, la geotermia presenta además dos riesgos específicos que la diferencian de todas las otras tecnologías de generación eléctrica. El primer riesgo es el del recurso o de exploración, que consiste en la dificultad de estimar la capacidad de los recursos de un campo geotérmico y los gastos relacionados con esta incertidumbre. El segundo riesgo importante es el riesgo financiero, ya que existe un largo periodo entre la inversión inicial y el momento en que se tiene a obtener las utilidades a partir de la venta de la energía eléctrica. A continuación, vamos a describir un poco más a profundidad otros riesgos. Riesgo de los recursos o de la exploración. Los avances en la tecnología moderna de exploración superficial han sido significativos. Sin embargo, aún persisten limitaciones en la predicción exacta de la profundidad de un yacimiento o del volumen de vapor generado por los pozos perforados. Los valores precisos únicamente pueden determinarse tras la realización de pozos de prueba y posteriormente mediante la exploración de pozos de producción. El desarrollo económico de un proyecto de desarrollo geotérmico está determinado tanto por la productividad del recurso como por la eficiencia de su aprovechamiento respecto a la inversión realizada. La energía extraída en un campo geotérmico depende fundamentalmente del número de pozos perforados y la capacidad productiva individual de cada uno, factores que a su vez están relacionados con las dimensiones y permeabilidad del yacimiento. Otro factor relevante que presenta la incertidumbre es la profundidad requerida para perforar los pozos y aprovechar el yacimiento. Por ejemplo, si se perforan alrededor de 2.5 kilómetros en vez de a 2 kilómetros la profundidad del pozo de tamaño real, esto puede significar un gasto adicional hasta de $1 millón por pozo. El costo por metro perforado tiende a incrementarse conforme aumenta la profundidad del pozo. Adicional, la producción por pozo puede variar significativamente entre pozos de la misma profundidad. Aquí podemos encontrar en esta gráfica, que es un histograma, este se hizo en un estudio de 91 pozos, todos a una profundidad de 2 kilómetros, y producían entre 4 hasta 8 megavatios cada uno. Es decir, que para un proyecto de 50 megavatios, considerando los de reinyección, se deberían de requerir entre 16 y 20 pozos en total. Observemos entonces este histograma. Estamos hablando que alrededor del 6% de los pozos tuvieron cero capacidad, ¿verdad? Se exploraron y no tienen ninguna capacidad eléctrica. Luego tenemos que alrededor de los 8% tienen una capacidad de 2 megavatios. Y como lo decíamos aquí, la gran mayoría está entre 4 y 8, ¿verdad? 4, 6 y 8 megavatios por pozos, todos a una profundidad de 2 kilómetros. Y ciertos, pues, con mucha suerte se encontró, me imagino que un muy buen gradiente geotérmico. Entonces se tienen, pues, cada pozo generando 10, 12 o hasta 14 megavatios, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre más nos acerquemos a estas áreas, va a ser mucho más rentable el proyecto. El segundo riesgo que podemos considerar en una planta geotérmica es el sobredimensionamiento de la planta eléctrica. Los resultados pueden ser ineficientes cuando una central eléctrica geotérmica resulta demasiado grande o demasiado pequeña en relación al yacimiento geotérmico subterráneo. Es necesario destacar el riesgo de sobredimensionar la central por dos razones principales. La primera razón
es incrementar la capacidad de la central, aumenta el riesgo asociado a los recursos, ya que concentra la inversión en una sola ubicación en vez de diversificarla mediante la construcción de centrales más pequeñas en diferentes áreas del campo geológicamente independientes. Y en segundo lugar, puede existir un riesgo de un exceso de capacidad respecto al potencial productivo del campo geotérmico, puede generar tasas de extracción insostenibles, ¿verdad? Entonces, esto es instalar capacidades mayores a lo que el yacimiento puede suplir. Eso también lo hemos visto nosotros en otras tecnologías como lo son las hidroeléctricas, ¿verdad? Que se tienen ciertos estudios de caudales y cuando se está construyendo la hidro, al final dicen, ¿y por qué no metemos un motor más grande? Y luego tenemos que factores de capacidad bastante bajos operativamente. Entonces, este riesgo también es latente en este tipo de tecnología. Y hay que tener pues mucho cuidado a la hora de estimar ese yacimiento, de poder dimensionar correctamente el tamaño de la planta eléctrica que se requiere. Bueno, y el tercero es un riesgo que no podía faltar, ¿verdad? Aquí ya lo han estado escuchando ustedes anteriormente, es el famoso riesgo financiero. Debido a los elevados costos iniciales y a los extensos plazos de entrega, los proyectos geotérmicos requieren de un compromiso de capital inicial mayor que la mayoría de otros proyectos de generación eléctrica, principalmente por las etapas involucradas en la exploración de los yacimientos. Además, estos proyectos suelen tener periodos prolongados desde el comienzo de la exploración hasta la entrada de operación de la central eléctrica y ahí empezar a poder obtener estos primeros ingresos de la venta de energía eléctrica. Y otro riesgo que también vamos a encontrar, que está asociado con el anterior, son los riesgos de tiempo, riesgos de retraso. Los retrasos en la finalización de proyectos eléctricos disminuyen el valor presente de los ingresos generados. En el caso de proyectos geotérmicos, la incertidumbre sobre el tiempo requerido para determinar la perforación de los pozos de producción y la reinyección representan un factor crucial que incide en el nivel de riesgo asumido por los financiadores. Por este motivo, quienes invierten tanto capital como deuda demandan mayores rendimientos para poder compensar los riesgos asociados a este tipo de proyectos. Riesgos operativos. Una central geotérmica está expuesta a riesgos específicos durante su fase operativa, propios del sector geotérmico. Estos riesgos se asocian fundamentalmente a la operación y el mantenimiento del campo geotérmico. En las zonas donde los pozos requieren acondicionamientos frecuentes y es necesario perforar numerosos pozos complementarios, por ejemplo, debido a la acumulación excesiva de sarro, por saturación de sílice o a la corrosión, los costos asociados a estas actividades pueden incidir de manera considerable tanto en los gastos de operación y mantenimiento como en los costos totales de generación de energía eléctrica. Riesgo de precio. El riesgo de precio ocurre cuando los ingresos de la venta de la energía eléctrica generada son menores a lo esperado, debido a que los precios de mercado son más bajos de lo previsto. Este problema es especialmente grave si parte o toda la producción se vende a precios de mercado, es decir, a precios spot. Para mitigar este riesgo, la gestión comercial se debe realizar mediante contratos PPA o Power Purchase Agreements y la participación en licitaciones públicas que ofrecen alternativas que garantizan un precio fijo durante un periodo determinado. Entonces, yo creo que este riesgo todos los proyectos de generación de energía eléctrica lo tienen, ¿verdad? Que es la contratación que vamos a hacer de nuestra energía. Podemos estar mercantes en el mercado spot, que es un mercado variable, a veces muy alto y a veces muy bajo, o podemos irnos a contratar con una comercializadora para poder tener contratos a mediano plazo con precios determinados o en licitaciones. Entonces, este riesgo yo diría que sí hay que considerarlo, pero también aplica para cualquier otro tipo de tecnología de generación de energía eléctrica. Riesgo de normativas y regulaciones. El riesgo normativo se refiere a todo tipo de riesgos asociados al uso discrecional que tiene un gobierno sobre factores que pueden influir en el éxito comercial de quienes desarrollan o invierten en un proyecto.
Factores como las políticas sobre precios e impuestos, la regulación del uso de recursos naturales, por ejemplo en el caso de la geotermia, los procedimientos de adquisición, cuestiones ambientales y permisos para el uso del suelo son elementos que pueden incidir significativamente en el resultado final. Por ejemplo, los gobiernos pueden incentivar la inversión en tecnología geotérmica mediante concesiones privadas otorgadas a través de licitaciones públicas o proyectos público-privados. Estas alternativas permiten fomentar el desarrollo en este sector. Por último, es importante resaltar el papel de las entidades gubernamentales en facilitar o entorpecer el desarrollo de estos proyectos por la burocracia de las instituciones en cuanto a las gestiones de permisos, subvenciones, etc. Consulta pública y comunicación. Aunque la geotermia representa una alternativa viable, enfrenta diversos desafíos que pueden ser percibidos de manera distinta por cada parte interesada. El propósito de involucrar a las partes interesadas es identificar, plantear y analizar soluciones para todas las cuestiones ambientales y sociales que podrían afectar a las comunidades locales. El público objetivo debe estar conformado por representantes de la comunidad impactada y propietarios de los terrenos, funcionarios gubernamentales, actores de la industria geotérmica y sectores relacionados, como instituciones financieras, despachos jurídicos, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones comunitarias. Y entre todos, pues plantear el proyecto que se quiere realizar, identificar las partes que pudieran llegar a ser afectadas y solventar mediante acuerdos en común cómo se pueden mitigar estos impactos. Entonces, la consulta pública debería ser más esta parte de comunicación transparente con todas estas entidades y actores de influencia que pudieran llegar a estar impactados por el desarrollo de este tipo de proyectos. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo el día de hoy.